La información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a cada uno de ustedes a una nueva edición del informativo Willaricui, ya correspondiente a hoy, viernes 3 de febrero de 2023. Rápido se pasó la semana, inicio del segundo mes de 2023. Hatun apayku, hatun margariko kankunapaq, maypiñarika mushankis kay wayrawasi surfines kata informativo Willaricui kankunapaq kunan tutamanta. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás, amigos oyentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa. Sumajponche cachon sapanco nikichis pajriki hohatun marqariku iriki chiripes alichanta chiripacamushan riki llaqtamasikuna. La recomendación siempre, abrigarse bien alichanta pistiuko sonriki chiriñata riki ojongoigonama riki pase y cachuasuma. Amigos oyentes, para el día de hoy, pues bueno, vamos a iniciar con importante información para la provincia de Cochabamba. Bueno, a pesar de esta situación bastante complicada que está viviendo nuestro país, es el tema político que más adelante también lo vamos a detallar. El día de hoy, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Akira, la Municipalidad Provincial de Cochabamba se están invitando ambos a cada sector porque justamente el día de hoy se va a desarrollar la colocación de la primera piedra para lo que viene a ser la nueva infraestructura de la carrera profesional de Ingeniería de Minas, subsede Akira, y también en el distrito de Tambobamba para la carrera profesional de Administración. Alguien invitación Kashariki, nueva infraestructura, y ya era necesario, era urgente que se pueda desarrollar estas obras de magnitud dentro de la provincia de Cochabamba. Es algo importante que resaltar, amigos oyentes, considerar que la UNAMBA, pues bueno, tiene un recurso considerable también, aparte del canon que se asigna un porcentaje para estas universidades. Muy aparte de ello, en el transcurso del año pasado, lamentablemente, la UNAMBA Liz no ha logrado gastar, digamos, un buen porcentaje de su recurso económico, el cual ellos tienen. Pero como bueno, muchas municipalidades también, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa también con las otras municipalidades, ¿no? Lo cierto es que, amigos oyentes, el día de hoy, por ejemplo, en el distrito de Akira, para las 10 de la mañana ha sido lanzada la convocatoria para hoy, viernes 3 de febrero, lugar la comunidad de Huancacalla Grande. Ahí se va a colocar la primera piedra para lo que viene a ser la Universidad de Micaela Bastidas de Apurímac, la subsede de Ingeniería de Minas. Bueno, en medio efectivamente de la situación en la que estamos viviendo, también hay buenas noticias. Ojalá en verdad que estos proyectos y estas obras continúen y también, por supuesto, den inicio a esta nueva infraestructura que obviamente es necesario ya en nuestra provincia. Mientras tanto, obviamente, hablando de nuestra provincia y hablando también de nuestra región de Apurímac, la preocupación de hecho continúa y pues la Cámara de Comercio de Apurímac ha pedido a la presencia ya del ejército para el desbloqueo del corredor minero. El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios, ha señalado que se necesita poner el principio de autoridad en nuestra región, y efectivamente ayer en medios nacionales, pues el presidente de esta Cámara de Comercio ha estado haciendo la convocatoria y el llamado. ¿Para qué? Para poder justamente garantizar el libre tránsito en el corredor minero, asimismo que los insumos pues con prioridad puedan llegar a Minera Las Bambas.
Cotabambas. Ha manifestado que Edward Palacios ha redactado un documento a la PCM solicitando esta intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar no solo la carretera que articula entre Abancay con el resto del país, sino también el corredor vial minero del sur, porque esta afectación económica es una suma de todos ya desde años anteriores como lo conocemos. Entonces ahí está este llamado, esta convocatoria, y ojalá en verdad esto se pueda reanudar para que efectivamente pues estos insumos ingresen ya a Minera Las Bambas y en los próximos días tengamos esta buena noticia de un nuevo reinicio básicamente. Así es, amigos oyentes. Al respecto, también en la región del Cusco, las autoridades, en este caso de la Policía Nacional del Perú, así también del Ejército Peruano, han confirmado de que en el transcurso de estos días se van a liberar todas las vías que conectan a la ciudad de Cusco, en este caso las provincias de Canas, Canchis, Espinar y también lo que viene a ser la zona de Anta. Esa es la información que se ha podido conocer a esta hora de la mañana, amigos oyentes. Las autoridades de la Policía Nacional del Perú y el Ejército ya han concluido las coordinaciones justamente para poder liberar las diferentes vías de comunicación que, bueno, han sido bloqueadas, y por ende la población de las propias provincias y también la capital de la provincia, en este caso la capital de la región de Cusco, Cusco ciudad, pues bueno, es afectado con lo que viene a ser la falta de combustibles, entre ellos el GLP y también otro tipo de combustibles para vehículos, los cuales en alguna medida son esenciales para el transporte, y también lo que viene a ser, Liz, el tema del gas, una preocupación que no solo se vive aquí en la provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac, sino también en la región de Cusco y varias regiones del sur del país. Inmensas las colas en las cuales uno tiene que prácticamente ir con 2 o 3 días de anticipación para poder conseguir un balón de en este caso de gas. Así es. Bueno, realmente lo que está viviendo ahorita mismo la región de Cusco, hablamos de la ciudad básicamente y los distritos que conforman, es verdad. Hay días y días que madres de familia están durmiendo haciendo cola para poder conseguir un balón de gas, porque no te venden tampoco 2 o 3 balones, no. Javier, un balón de gas. Y efectivamente, pues, las mamás, y de hecho que hemos visto las fotografías, los videos que están circulando, están durmiendo días tras días haciendo cola para poder conseguir un balón de gas. Y en verdad esto ya es indignante. De hecho que muchos dicen, pero va y cocina pues con leña, o cocina pues con bosta, lo que sea, o con carbón. Pero si usted vive en un cuartito, si usted vive en un departamento, ¿cómo va a hacer eso? No todos tenemos o podríamos tener el privilegio seguramente de tener un patio o de tener un espacio ahí para poder cocinar efectivamente a carbón o a leña. O sea, seamos empáticos con todas estas personas que realmente están sufriendo allá. Día tras día están haciendo colas en las plantas, Javier. Así una preocupación. Liz. Un detallito nada más, solo para recalcar lo que dices, Liz. Muchos dicen, ¿no? Cuando eres de provincia o cuando eres de una comunidad o de una zona rural, dices, no, pues bueno, a mí qué me importa, ¿no? Porque al final que se termine el gas, yo igual voy a recurrir a mi concha, ¿no? Porque yo tengo bosta, yo tengo leña, con eso yo normal. Pero póngase en la siguiente condición. A ver, mi amigo oyente, usted que tiene un hijo que estudia, digamos, en Abancay, o que estudia en Cusco, en la universidad, y que vive alquilado, que esta condición no solo es para estudiantes, sino para muchas personas que vienen de provincias y que viven alquilado en un cuartito. Y ahí adentro tiene su camita, una mesita para la cocina, otra mesita para hacer, digamos, las tareas, y nada más. Y en ese caso, ¿qué pasa, mis amigos oyentes? Porque también es un provinciano que está ahí tratando de progresar, y bueno, ¿qué hacemos con él? A pesar de que sí sabe cocinar en concha, pero el detalle es que
no va a, ¿cómo va a cocinar dentro de la casa? O así, concha trabajo con canas imagínate, cané con quecho, imagínate. Con tu iñori, cuartal que la jari dicen que ari concha pa guayco que dicen que mancho. Tenemos que ser un poco empáticos, considerar ese tema de que hay mucha población, porque Liz, lamentablemente en las colas uno puede apreciar, ¿no? De que la mayoría son personas de bajos recursos económicos. En todo caso, amigos oyentes, consideremos ese tema. 6 de la mañana ya con 49 minutos. Amigos oyentes, eso es lo que está pasando en la región sur del país. A nivel nacional, el día de ayer, Liz, bueno, el Congreso de la República ha decidido que no va ningún proyecto de adelanto de elecciones y regresamos a foja cero, Liz, a foja cero. O sea, no hay nada concreto hasta ahorita. No hay nada concreto. ¿Qué es lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso, Liz? Justamente, mientras vivimos, mientras nosotros nos estamos peleando por un balón de gas, el Congreso ha rechazado efectivamente el proyecto de adelanto de elecciones al 2023, que incluía justamente la consulta para la Asamblea Constituyente. Fueron con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención. El Congreso ha rechazado justamente este proyecto de ley que reforma constitucional para el adelanto de elecciones y la realización de un referéndum para una asamblea constituyente. Propuesta en minoría presentada por Perú Libre, como ya sabemos, y bueno, también se presentó una reconsideración que también fue rechazada. Y mientras tanto, ¿qué? La población, nosotros, ¿qué? Vamos a seguir insultándonos entre nosotros, tratando de conseguir un balón de gas, combustible, que ahora mismo, y de hecho que ya lo han subido en todos los Javier, en todos los grifos. Definitivamente no hay conexión, no hay empatía. No sé, estamos viviendo... Ellos viven allá su mundo y nosotros acá nuestro mundo. Sí, pues lamentable, amigos oyentes, y bueno, ¿cuántos días ya de paralización? Y hasta ahorita ningún resultado, lamentablemente, amigos oyentes, ningún resultado, porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo quieren, digamos, dar un paso al costado, nadie. Entonces, así está la situación de nuestro país, amigos oyentes. Bueno, el otro detalle es que, bueno, los combustibles sí han subido, ¿no? Si es que usted encuentra combustible, por ejemplo, de GLP o gas, por ejemplo, depende, ¿no? Si es premium, está sobre los 100 soles, ¿no? Tranquilamente a usted o por ahí haciendo sus colas puede encontrar gas a más de 110, 150, amigos oyentes. Ahora el gas, el balón normal, como se conoce, Liz, también ha superado el récord, prácticamente alcanzando ya a los 80, 90, incluso hasta los 100 soles, Liz. En todo caso, y esto prácticamente nosotros nos los estamos ocasionando. Vuelvo a decir, lo he dicho una y otra vez, al cerrarnos nosotros las puertas, ¿quiénes son los afectados? Directamente nosotros, la propia población, Liz. Ya kiñañay con atoray con imenas ka compas lima ojope jojolado pei con akawashanko intereses nescaconata no canches tajay mijone kushans no canse pura prácticamente. Bueno, vamos con la información. ¿Tenemos algo más por ahí? Sí, en Tambobamba, amigos oyentes, sobre por la colocación de la primera piedra en este caso de la construcción de la infraestructura de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, con sede en la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. La invitación es para hoy, viernes 3 de febrero, a las 3 de la tarde, lugar Avenida José Carlos Mariátegui, barrio San Martín. Esta invitación lo hace el ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde provincial de Cotabambas, y lógicamente las autoridades universitarias. Allí en Chihuahua, en todo caso, el día de hoy vamos a estar presenciando... Día importante, claro, para la provincia. Porque imagínate, Liz, y lo he dicho una y otra vez, y lo hemos dicho a través de este medio de comunicación muchas veces, la educación es primordial, es fundamental, para que no cometamos errores, para que seamos, buenos profesionales y que tengamos profesionales también dentro de nuestra provincia de Cotabambas, lo que tanto se anhela, lo que tanto se añora dentro de la región de Apurímac. ¿Cuántas provincias ya quisieran tener seguramente estas infraestructuras?
6 de la mañana ya con 53 minutos. Nos vamos ya con la información en sí. Informativo Huillarico y correspondiente a hoy. Estamos, ¿qué día estamos? Ya me confundí. Ya, 3. Bien, 3. 3. ¿No es cierto? Viernes 3 de febrero de 2023. Acá el señor Chinchilico siempre haciendo travesuras. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Así se denomina el año, amigos oyentes. Mucha atención a la frase de la semana. Dice lo siguiente: un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Repetimos la frase, mucha atención. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Eso no ocurre así, amigos oyentes. Se necesita sudor, determinación y trabajo duro. Trabajemos siempre duro todos los días, para poder lograr ese éxito que nosotros estamos buscando. Ahora sí, nos vamos rapidísimo con el encuentro con la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? 6 de la mañana con 54 minutos. Año 1795. Nace en Cumaná, Venezuela, el libertador de José de Sucre, general en jefe del ejército de Venezuela, Colombia y Ecuador, gran mariscal de Ayacucho, presidente de Bolivia, político y estadista. En 1895 nace el político Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el Perú, fundador del Partido Aprista Peruano. Un día como hoy, en el año de 1898, nace Nicolás Wetzel, autor de los vales Noche Triste, Espérame. Con la poetisa Amparo Baluarte crearon No Quiero Recordar, Noche Criolla y Así Será Mi Suerte, también la polca Mágica Flor. Y mientras tanto, en 1985, el Papa Juan Pablo II visita las ciudades de Cusco y Ayacucho. Esta última, pues, se enfrentaba en aquel momento gran violencia terrorista en esa época. En el año de 1999, un día como hoy, las joyas del Señor de Zipán regresan a Lambayeque, donde serán exhibidas en un museo especialmente construido para tal fin. 6 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Información para esta mañana en el plano local. Tenemos información. Universidad Nacional Micaela Bastidas iniciará en Tambobamba y Akira construcción de infraestructuras de las futuras facultades de Administración e Ingeniería de Minas. Hoy habrá ceremonia de entrega de terreno y colocación de primera piedra en el barrio San Martín en Tambobamba y Huancancaya Grande en Akira. Estarán presentes las principales autoridades académicas y políticas de nuestra región y provincia. A nivel nacional es 6 de la mañana con 56 minutos. En medio de la escasez y especulación de precios generado por las protestas sociales, el municipio provincial de Cotabambas, Tambobamba, publicó cronograma de entrega de vales de descuento para la compra de gas GLP a los beneficiarios de FICE que no cuenten con suministro eléctrico del periodo 2023. Más información en el plano local y bueno, toda una sensación en las redes sociales, lo que viene ocurriendo, pues logro, digamos, del actual alcalde del distrito de Progreso en la provincia de Grau. Se trata de Walter Moreano Andrade, quien demuestra, pues, efectivamente un ejemplo de esfuerzo, superación, además de cultivar sus raíces, llevando este atuendo típico en su graduación en la Universidad Micaela Bastidas de Abancay. 6 de la mañana con 57 minutos. Cusapone, Guayquicona, Panaecoña, Ñaupaj, Periqui, Culturanches, Cachonriqui. Más información, la Comuna Provincial de Cotabambas, Tambobamba, recuerda, beneficiarios del bono alimentario solo será entregado hasta el 30 de abril próximo, por lo cual deberán acercarse a las instalaciones del Banco de la Nación. Nos vamos con la información en el plano regional y el presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Eduard Palacios, informó que solicitará a la presidencia del Consejo de Ministros la presencia de miembros del Ejército del Perú para garantizar el libre tránsito en el corredor minero y también los insumos puedan llegar de esa forma a Minera Las Bambas. Más información en el plano regional, amigos oyentes. Dan por concluido designación de 10 funcionarios de confianza del gobernador Percy
Godoy. A menos de cumplir un mes, 10 funcionarios de confianza designados por el gobernador Percy Godoy Medina fueron cesados por no reunir el perfil profesional para ocupar cargos de gerentes o directores en el gobierno regional de Apurímac. Más información en nuestra región de Apurímac. Estudiantes de varias carreras profesionales de la Universidad Tecnológica de los Andes expresaron su rechazo al incremento de costo de las pensiones autorizado por las autoridades de esta Casa Superior de Estudios para los estudiantes que ingresan en el semestre académico 2022-2 o aquellos que dejen de estudiar 2 semestres. Una preocupación definitivamente para los padres de familia. Imamancha, 6 de la mañana ya con 59 minutos. Más información a esta hora de la mañana en el plano regional. Banco de la Nación en Abancay se va quedando sin dinero, amigos oyentes. Cuando la situación económica parecía que volvía a la normalidad en Abancay, ayer nuevamente los usuarios hacían sentir su queja porque el Banco de la Nación se estaba quedando sin dinero, por lo que la atención en ventanilla solo se limitaba a operaciones de depósito y trámites, más no retiros en efectivo. Mientras tanto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Andahuaylas, en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer de Andahuaylas y Talavera, realizan jornadas informativas preventivas con el fin de disminuir la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Más información, amigos oyentes, en el plano regional. Presidente del Consejo Regional de Apurímac, Jesús Aquise, junto a la vicepresidenta Carla Santa Cruz y a la consejera Neisha Prada, presidenta de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, Vivienda, Saneamiento, Transporte y Comunicación, recibieron a los alcaldes distritales de Oncoy, Ocabamba, también a Ranracancha de la provincia de Chincheros, quienes sustentaron sus pedidos en cuanto al reinicio de obras y proyectos, así como la viabilidad de expedientes para nuevas obras. Más información, otra vez cerraron la vía interoceánica, esta vez derrumbaron enormes piedras y rocas a lo largo de 2 kilómetros en el sector de 7 Vueltas o Cuesta del Ciervo, en las alturas de Cotaruce, Aymaraes, interrumpieron también así la ruta entre Lima, Abancay y Cusco. Más información, amigos oyentes, 7 de la mañana con 1 minuto, denuncian por estafa ¿a quién? Al bomboncito de la cumbia. ¿Qué tal bomboncito? Claro, usted lo conoce, ¿no? Claro. Davis Orozco, quien tras recibir 15,000 soles para que realice un show en la ciudad de Abancay, decidió suspender su presentación. ¿Cuántos estarían esperando al bomboncito? Pescallanta y muchas otras actividades, obviamente, pues se paran suspendiendo en estos últimos días. Más información desde Machu Picchu, la información, tarifa adulto para ingresar a la ciudadela. Escuche bien, dice que será de 172. Esto, pero ya va a correr desde el año 2024. Recursos serán o usarán, dice, en conservación, recuperación, mantenimiento y seguridad del patrimonio cultural de la nación. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes, vamos con información en el plano nacional. Congreso vuelve a rechazar proyecto de adelanto de elecciones al 2023 que incluía la consulta para la Asamblea Constituyente, propuesta presentada en minoría por el partido político Perú Libre. Más información en el plano nacional. No vamos a ceder al chantaje de un sector mínimo, mi renuncia no está en juego, recalcó la presidenta de la República, Dina Boluarte. Señaló que no existen fricciones entre ella y el premier Alberto Tarola y que el tema del adelanto de elecciones generales está en manos del Congreso. Bueno, al respecto, en este caso, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de adelanto de elecciones ya al Legislativo. Esto tendría que entrar a la Comisión de Constitución y en el transcurso de estos días nuevamente volver a debatir este adelanto de elecciones. 7 de la mañana con 3 minutos. Lamentable, amigos oyentes, 3 menores fallecidos tras incendio de una vivienda en un asentamiento humano del distrito de San Juan del Lurigancho. Se trata de 2 niñas y un niño que eran hermanos y estaban en su vivienda al momento del incendio. De acuerdo con información de los bomberos, el fuego se habría originado por un balón de gas.
Qué pena realmente esta información. Mientras tanto, en Puno, manifestantes interrumpen misa y entrega de flores en honor a la Virgen de la Candelaria. Los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se apostaron en la Plaza Mayor de Puno, generando incomodidad a los fieles de la Virgen de la Candelaria. Incluso hubo enfrentamientos. Ay, mana nyari ki mama Candelaria tap seri ki os kaima aperun go ya kalakan lakar aperun gori ki vaya ki kona panay kona no. Porque mana chaypa romeps ima pues nachtingri. Chayma kangman kachakaita Y poner. algo similar pasó el día de ayer en Cusco, Liz. La propia hemos llegado a este punto en que la propia población se está enfrentando Con la población misma, entre sí. nosotros mismos, porque hay un sector que ya ha dicho no, ya es suficiente, mucho tiempo ya con estas huelgas, no podemos continuar porque todo se ha paralizado, la gas, combustible, todo. Y el día de ayer en Cusco ha habido enfrentamiento entre poblaciones de la región de Cusco, amigos oyentes. Más información, 7 de la mañana con 4 minutos. Ministro de Justicia, José Tello, asegura que el gobierno de Dina Boluarte sí quiere irse este año. Desde Huánuco, el ministro de Justicia, José Tello, exhortó a los congresistas a atender el pedido del pueblo de adelanto de elecciones, aunque insistió en que la mandataria no renunciará. Ahora sí, primero todavía nos vamos a la información en el plano internacional. ¿Qué nos trae la información en el plano internacional? Presidente de Ucrania, Zelensky, dice que Rusia concentra sus fuerzas para vengarse de Kiev y Europa. Volodymyr Zelensky pidió más apoyo en su guerra contra Rusia, mientras que la Unión Europea planea imponer nuevas sanciones a Moscú. Mientras allá van peleando, ahí también en esta guerra, nosotros también vivimos nuestra propia guerra. Más información en el plano internacional. Estados Unidos detecta sobre su territorio un supuesto globo aerostático espía de China que viaja a una altura superior a la del tráfico aéreo comercial. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo que Estados Unidos sigue de cerca los movimientos de este globo. Ahí está la información en plano internacional. Nuevo test detecta la COVID-19. Escuche bien, en bajas concentraciones en solo 10 minutos. Ya no va a estar esperando días y días si tiene COVID o no tiene COVID, Javier. El aparato diseñado puede detectar, dice el virus, en una ínfima concentración de 10 atomolares. Así se llama, el equivalente a la presencia, dice, de una gota de agua en una piscina olímpica. ¿Qué tal, ¿Qué tal nuevos aparatos que ahora pues van a poder detectar solo en 10 minutos si tienes COVID o no? La tecnología, ¿no? Avanza la tecnología. 7 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos ahora sí a la información deportiva que nos trae para esta mañana en Deportes. Mucha atención, amigos oyentes, mucha atención porque, bueno, ya se había anunciado que se iba a reiniciar el fútbol profesional, la Liga 1 en nuestro país, pero ¿qué es lo que ha pasado, amigos oyentes? No juegan y piden la renuncia de Lozano. La información de último minuto, mediante un comunicado conjunto, los clubes Alianza Lima, Deportivo Binacional, Cienciano Club, Cusco FC, Melgar Sport Boys, Deportivo Municipal anuncian que no jugarán la Liga 1 hasta que la Federación Peruana de Fútbol levante la medida cautelar. Además, piden la renuncia de Agustín Lozano. Ahí está la información. Manapone. Entonces, ahora, mientras tanto, en Cusco, ¿qué ha pasado? ¿Se juega o se juega? Prefectura de Cusco ha brindado, dice, garantías para el duelo entre Cusco FC versus Sport Huancayo. A través de un comunicado, la Prefectura de Cusco ha confirmado que brindarán, dice, las garantías para el duelo entre Cusco FC y Sport Huancayo, el cual se disputará hoy viernes, 3 de febrero, en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Pero a la vez el Cusco FC ha dicho que no va a participar. No creo que se lleve, No, o sea, con la situación que está ahorita la región de Cusco, que ayer, como tú lo dices, prácticamente ha habido un enfrentamiento ya entre ciudadanos que necesitan hacerse escuchar, pero los otros que quieren trabajar, imagínate, no lo veo. Manazona y Minach Cancapes, pero bueno, el día de hoy de seguro la Catedral del Deporte
Deporte, el señor William Guamán nos va a detallar esta información. Mientras tanto, Pablo Cegarra fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana Sub-17. El entrenador de Sporting Cristal tendrá el reto de dirigir a Perú en el Sudamericano y el Mundial Sub-17 a disputarse en el país. Ahí está la información deportiva. De hecho, que ampliamos con mayor información en esta edición. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos rapidísimo. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fue que nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carta, hay cortesía, con el tino, con el asnapato, perdona, con la chica, con el chátaro, un costazo, a la chica. Que comunidad de manda bajar y caminar en Pairante y tarde a las 6 de la tarde para fuerte para un gay con parte alta Zamboa en Pati hasta casi que es ello. Entonces que ya pan que ya han capaz ni finito para pata sino awas ya pan pro que tema para ya pan avista pues que como que bajar y caminar radio perfecto de. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 12 minutos en el informativo Huillaricuy Huayqicona Panecona Sumas Ponche Cachon Zapanco Niquichis Pajrique Huatun Marcarico y Guayroasinchi Surfo y Yapanch Rimeño en Escamanta Pacha. Nuestra línea telefónica es el 974-782420. Puede hacer sus comentarios también a transmisión de Facebook. Yachtamasecona, nosotros lo vamos a leer el día de hoy, si nos comprometemos a leer sus comentarios a través de transmisión de Facebook. 7 de la mañana con 12 minutos. Liz, vamos con el desarrollo de las notas informativas en el plano local. Así es, bueno, ya está en la línea telefónica. Al momento desarrollamos la información. El señor Oscar Alatista, desde la Municipalidad Distrital de Mara, para darnos mayores detalles. Mucha atención a todos nuestros hermanos, pues, del andamio de la construcción civil. Señor Oscar, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que me está cediendo. En primer lugar, quiero empezar esta entrevista con las palabras de un gran maestro, Sócrates. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo existe un gran mal, la ignorancia. Si tienes problemas de trabajo, es porque no valoras lo que sabes y no estás actualizando lo que conoces. Ese conocimiento que tienes
tiene un valor. Es como un terreno que tenemos en la comunidad sin título o sin un documento que no tiene valor. Y por tanto, por supuesto, no va a tener valor. Es en ese sentido, licenciada Liz, que la Municipalidad Distrital de Mara, en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac, Cencico, y también con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Gracias a la gestión del señor alcalde, el ingeniero Alex, de la Municipalidad Distrital de Mara, se ha logrado tener una conversación y un acuerdo para realizar unos cursos o programas de capacitación que viene convocando para hoy, 3 de febrero, las inscripciones aquí en la Municipalidad Distrital de Mara. En ese sentido, pues convocamos a todos los maestros de obra, ¿no? A todos los albañiles, a los operarios, a los carpinteros, a los oficiales, a los electricistas, a los carpinteros metálicos, bueno, a todos los jóvenes que tienen ese conocimiento en la construcción civil. A todos ellos, pues, les convocamos, les invitamos, ¿no? Y bueno, les estamos informando que hoy día estamos haciendo las inscripciones aquí en la Municipalidad Distrital de Mara. A partir de las 9 de la mañana estaremos aquí en el auditorio municipal esperándolos. Bueno, hoy día están viniendo los funcionarios encargados de Cencico y también del Ministerio de Trabajo. No solamente se va a inscribir para esta oportunidad de capacitación que va a ser con certificación de Cencico y va a ser gratuita. También el Ministerio de Trabajo está viniendo a registrar, a inscribirlos, ¿no? Para registrarlos en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Y de esta forma, pues van a obtener cada uno de ustedes el carnet, ¿no? De tal forma que ustedes con ese carnet pueden tener acceso a esta capacitación gratuita, a la capacitación gratuita por Cencico en todas sus especialidades que está ofreciendo. Hay especialidades desde lo que es gaspitería, lo que es mayólica, carpintería en madera, carpintería en metal, y bueno, una infinidad de especialidades de los oficios que tenemos aquí en nuestro distrito. En ese sentido, pues también nos comunican que los únicos requisitos para esto es tener el DNI, ¿no? Un DNI nada más. Y bueno, muchos tendrán quinto de primaria, tercero de media, secundaria completa, primaria incompleta. Bueno, pues para todos ellos, ¿no? Tenemos ahí las diferentes especialidades a las que pueden inscribirse. Entonces solamente necesitamos el DNI nada más. Que por supuesto, para este acceso a la capacitación gratuita de Cencico, el único requisito será el DNI y esta carnetización, es decir, estar registrado en este Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Que hoy día también se va a hacer esa carnetización, se va a registrar, ¿no? Por eso también van a estar los del Ministerio de Trabajo y la promoción del empleo también acá en la municipalidad. Entonces es una tremenda oportunidad. Los jóvenes, ¿no? No solamente los jóvenes, porque para el conocimiento no hay edad. También tenemos nuestros adultos, ¿no? Personas que ya con 50 años, 40 años, que tienen conocimiento y siguen trabajando, ¿no? Y ese conocimiento no está valorizado, ese conocimiento no tiene un título, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese conocimiento de ser gaspitero, de ser albañil, carpintero, pues tenemos que certificarlo, ¿no? Porque como dice en el dulce idioma de nuestro Quesuasimi,
Gilhan Riman, ¿no? Entonces, a veces no tenemos trabajo justamente porque no tenemos los papeles, la certificación de ese conocimiento que tenemos, y muchas veces pues el municipio o la empresa o alguna empresa pues está contratando a personas de otro lugar, justamente por eso, hermanos, tenemos que certificarnos. Entonces, los estamos esperando, ¿no? Aquí en Mara, en el auditorio de la municipalidad, para inscribirlos, ¿no? Y también registrarlos en este Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Y ya les estamos indicando que estos cursos son gratuitos y esta oportunidad es única, ¿no? Y tenemos que aprovechar. Señor Oscar, importante para todos nuestros hermanos mareños, nuestras hermanas mareñas, por supuesto también. De hecho, que las mujeres también estamos llamados para poder recibir esta capacitación como usted lo ha manifestado. Es un único día que hoy se va a desarrollar, señor Oscar. Se ha podido hablar con esta institución que quizás se va a poder lograr una nueva capacitación en los próximos días o meses. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, hoy día es la inscripción. Okay. Es el único día que se ha coordinado para la inscripción a estos cursos. Entonces, también para este registro, en este Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, también es hoy día el único día. Otro día no va a ser posible. Por eso es que con anticipación ya se viene convocando por todos los medios, ¿no? Para que este día se hagan presente todos los que tenemos este conocimiento de construcción civil. Entonces, también yo quisiera, licenciada Liz, decir en este dulce idioma de los incas, ¿no? Decirles de que Guayquicuna, Panaicuna, que hay construcción civil pi yachajcuna, chaypi llancajcuna, kunan punchawmi kanqa inscripción kay cursukunapaq, kay yachasqanchispi cursukunapaq, kay carpintería, albañilería, gaspitería, q'ala kay llank'asqa construcción civilpi yachasqanchiskuna, llank'asqanchiskuna, chay yachaypin kanqa capacitación, chay capacitacionqa certificasqan kanqa, chayqa wayqiykuna hamuychis, kunan punchawmi kanqa kay inscripción, kay piñan kasyanku sensikumanta hinallataq kasallantaq kay Ministerio de Trabajo nisqamanta, paykunan ñan puririmunkuña kay Mara llaqtanchispiña kashan, kay llaqta wasinchispiñan paykuna kashanku, chayqa wayqiykuna puririmuychis, yachayqa wayqiykuna allinmi, runaqa manan qoriqolqanchis raykuchu qhapaq kanchis, runaqa qhapaq kanchis yachayninchis rayku, chayrayku puririmuychis, manan wayqiykuna manan yachayqa kay machuyaspapas wañunmanchu, wañuspapas yachallanchismi, chayrayku wayqiykuna yachallasun, kay yachayninchis chaninchasqa kananpaq certificasqan kanqa, kay sensikun certificanqa kayta, chayqa yachayninchis tituluyuq kanan, chayrayku puririsunchis wayqipanaykuna, Mara llaqta wayqipanaykuna kunan punchawllan chay inscripción kanqa, chayqa puririsunchis. Kusapune waraqucha Oscar Aswaypas Riki ñañaturaykuna uyarimunku kunan punchaw kay Mara llaqtapi DNI tapekuspa inscripción nisqata ruwayramuychis. Entonces, muchísimas gracias, señor Oscar, hasta cualquier momento. Muchas gracias también a Radio Surfo por esta oportunidad. Sí, buenos días, buen día. 7 de la mañana ya con 22 minutos. Puririch, Willarinakuich, Wajarinakuich, Wasimasintenka, Canchamasintenka, Azuepas, Ñañaturekuna, Marallaktapi, Kunan Punchaulia, Azuepas Kei, Construcción Civil Nescapiriki, Inscripciones Jata Churairachka Muichi, Sinas Papas Riki, Kei, Carnet Nesca Canantajiacan, Kunajpas Riki, Manachaypaja, y Mata Javer, respaldo Nesca Kariman, Ari Rueta, Yachani Keita, Jaita, pero Mana Carnes Chaiki. Y Mawan, Chairaico Puririkuichis. Así es.
Bien, 7 de la mañana ya con 23 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana vamos a reiterar la invitación que hace la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. En el documento indican lo siguiente, mucha atención: la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, el rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y el Consejo Regional Consejero Regional por Cotabambas tienen el honor de invitar a usted y autoridad local, comunidad universitaria y público en general a la colocación de la primera piedra para el inicio de la construcción de la infraestructura de la Facultad de Administración e Ingeniería Civil en la sede del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac. Mucha atención a este detalle, amigos oyentes. Facultad de Administración e Ingeniería Civil. Así lo han considerado en la invitación de la Municipalidad Provincial, considerando, o bueno, al menos nosotros sabemos que solo funciona la Facultad de Administración. Bueno, esperamos que en algún momento Ingeniería Civil pueda regresar a la provincia. Bueno, amigos oyentes, ¿cuándo va a ser? El día viernes 3 de febrero a las 3 de la tarde, hoy 3 de la tarde, Avenida José Carlos Mariátegui, barrio San Martín. Agradecemos su gentil asistencia, el cual dará realce a este acto. Atentamente, ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde provincial de Cotabambas, Tambobamba, 2 de febrero de 2023. 7 de la mañana ya con 24 minutos. Bueno, vamos a seguir desarrollando la información en el plano local y ahora nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho. Está ahí el señor Porfirio Gutiérrez, exalcalde de esta comuna, para poder hablar pues y por supuesto recibir la información que hace prácticamente un par de días se desarrolló un diálogo con la población y de hecho hay aspectos que seguramente hay que dar a conocer a la población. Señor Porfirio, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, licenciada Liz? Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la llamada. Creo que es un medio de comunicación para poder siempre alcanzar la información, ¿no?, para la población. Pero en primer lugar yo quisiera saludar a toda la población de Cotabambas, a sus 6 distritos, a sus dirigentes, a sus presidentes comunales, a las lideresas, a todas las personas que vivimos en esta provincia de Cotabambas. En segundo lugar, saludar también a todos mis paisanos de acá de Chalhuahuacho, a su alcalde, al cuerpo de regidores, el equipo de funcionarios y también a sus líderes, a sus autoridades, a todas las personas que radicamos en este distrito de Chalhuahuacho. Señor alcalde, efectivamente, pues como exautoridad, de hecho usted no está desligado, digamos, al desarrollo, a continuar, a apoyar en el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho y con esta intención, efectivamente, pues se vienen dando a conocer diálogo con la población, con la actual autoridad y de hecho también con usted. Si nos puede dar a conocer al respecto. Lo ha dicho usted, señorita, ciertamente nosotros como ciudadanos de y más aún como exalcalde del distrito, nosotros vamos a contribuir siempre con nuestra sugerencia, con nuestra opinión, augurando a nuestro alcalde y el cuerpo de regidores de esta municipalidad de Chalhuahuacho sigan trabajando, que sigan esforzándose para sacar adelante a nuestro distrito, ya sea con obras, ya sea gestionando desde Lima, presupuestos. Yo creo que en un gobierno local eso va a suceder. Eso es lo que yo deseo al señor alcalde, a todo su equipo, a todos los compañeros también que están en gestión, nuestros presidentes comunales, barriales, todos ellos, a que hagan una gestión importante para que Chalhuahuacho siga avanzando. Eso es lo que yo puedo desear ya como exalcalde del distrito de Chalhuahuacho. Ciertamente el otro día, el 1 de febrero, han llevado una reunión de información, de presentación de funcionarios, el cual yo después de esta reunión ya muchos compañeros ya me han comunicado para poder aclarar algunos aspectos, algunas cosas. Como ex autoridad yo debo siempre
esclarecer de estos temas, porque no puede ser que nuestra población pueda entender, por ejemplo, cuando han dicho que nosotros hemos dejado 15 personas nombradas. Eso es totalmente irreal, falso, porque todavía el contrato administrativo de servicios está vigente desde el 29 de junio del año 2008. El CAS está vigente ya casi 15 años, ¿no? Entonces muchos de nuestros compañeros, ¿no?, a nivel nacional, no solamente en Chile, eso es lo que tienen que hacer, a nivel nacional siempre se contrata al personal a través de CAS, y en la pandemia ha habido algunas modificaciones de las leyes normativas, y con eso algunos compañeros están reclamando, no solamente en Chalhuach, sino a nivel nacional, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en los organismos autónomos del Estado, están reclamando la permanencia en los puestos laborales, los que han sido contratados, contrato administrativo de servicios, CAS. Entonces, al respecto, estoy aclarando de que yo no he nombrado ni una persona en la municipalidad de Chalhuach. Caso contrario, que me muestren si es que tengan alguna resolución que he nombrado a algún profesional, alguna persona en la primera entidad del estado de Chalhuach. Alcalde, en todo caso, señor alcalde, se ha hecho un informe de transferencia de gestión y lógicamente ahí siempre va a haber estos detalles, ¿no? De que en la anterior gestión pasó esto, pasó aquello. Y qué bueno, señor alcalde, de que usted esté saliendo a un medio de comunicación para que usted también pueda aclarar sobre este informe de transferencia de gestión que ha desarrollado ya el actual alcalde. Sí, yo saludo la decisión que están tomando, pero sin embargo tienen que empaparse, tienen que informarse bien, porque se ha escuchado, por ejemplo, que nosotros no hemos dejado expedientes técnicos en digital. Eso es falso, porque el ingeniero Kenyo, que formaba parte de estudios definitivos, hoy día continúa, ellos tienen esos documentos digitales, muchos de esos documentos también están en sistemas, en los diferentes sectores ministeriales. Entonces todavía es prematuro, creo que el alcalde haga un informe. Yo creo que un tiempo prudente es 100 días, ¿no? No obstante, sus funcionarios ya deberían, yo creo que tienen experiencia, y hacer una adecuada asesoramiento al señor alcalde, ¿no? Eso es lo que queremos, porque no pueden especular en un mes de trabajo los funcionarios. Yo creo que ya deben traer alguna propuesta, porque todos los funcionarios del Estado estamos para solucionar los problemas, para ayudar la gestión. Eso es lo que yo sugeriría a los señores funcionarios que están empezando a trabajar en la municipalidad de Chalhuach. Bueno, señor Porfirio, el tema de la gestión pública es un tema bastante delicado, porque al final es auditable, ¿no? Entre comillas, porque la próxima gestión que va a ingresar igual va a revisar los documentos y tratar también para que su gestión vaya de la mejor manera. Lógicamente usted como ex autoridad entiendo que se compromete, ¿no?, para seguir fortaleciendo el trabajo que pueda desarrollar la actual gestión. Exactamente, eso es lo que queremos. Ellos que auditen, que pueden revisar. Para eso hay entidades correspondientes, como es nuestra Contraloría, aunque también nosotros, los 4 años, nosotros a través de la sesión municipal hemos solicitado también, ¿no?, la auditoría financiera, gubernamental, ¿no? Para este año también, del año pasado, por ejemplo, ¿no?, del año 2022, nosotros ya hemos dejado a través de la sesión, para que realicen también, se practique correspondiente al año 2022, ¿no?, las auditorías, y ahora la gestión también pueden hacer. Eso es totalmente público, los documentos, porque nosotros estamos hablando con dineros del Estado, y cuando es dinero del Estado, todo es auditable, todo es para poder rendir, todo es para poder aclarar. Nosotros como ciudadanos, nosotros no nos vamos a irnos de Chalhuacho. Nosotros siempre hemos dicho, cualquier anomalía, irregularidad que haya de repente
nosotros vamos a aclarar, ¿no? Nosotros vamos a formar parte tenemos que colaborar, porque ¿cómo mejoraríamos en todo caso la gestión, ¿no? Nosotros tenemos en la historia nacional tanta corrupción, eso es lo que no queremos. Lo que queremos es frenar esas cosas, que las cosas se inviertan bien, que las cosas se gasten en nuestro distrito con los recursos que se ha asignado para el distrito. Claro, señor alcalde. Bueno, en este caso exalcalde, ¿no? Señor Porfirio, si nos puede comentar un poco, ¿no? Porque es importante también saber el tema de el recurso económico con el cual usted ha dejado las arcas municipales del distrito de Chalbohuacho, considerando de que ya en la última etapa, en el mes de noviembre, diciembre, con el tema de la crisis social, también los recursos que más fuerte tiene, entre ellos el canon y las regalías, pues bueno, han ido decayendo. Para esta gestión entiendo que va a ser bastante complicado porque estos recursos también siguen a la baja. Usted tiene mayor conocimiento del tema, si nos puede comentar también sobre el detalle. Así es, como exalcalde y como ciudadano yo puedo precisar al respecto. Nosotros realmente la municipalidad de Chalhuachi, las municipalidades, la provincia y la región, nosotros dependemos en estos momentos ya a partir del año 2016 para poder financiar nuestros proyectos de inversión pública con regalía contractual, ¿no? En ese entonces también todavía con fondos de endeudamiento. Así han ejecutado nuestros anteriores alcaldes, de algunas municipalidades, no estoy hablando de todos, pero a partir del año 2016 ya todos han tenido ese rubro de regalía contractual. Y a partir del año 2022 ya tenemos el canon minero. Entonces, con estos recursos hemos venido financiando diferentes proyectos, ¿no? Yo en Chalhuacho teníamos varias sugerencias de unidades ejecutoras de inversión. Estamos hablando de sugerencias de medio ambiente, sugerencias de infraestructura y desarrollo territorial, sugerencias de desarrollo económico local, sugerencias de desarrollo social y servicios públicos. Esas son las unidades ejecutoras. Con ellos hemos venido ejecutando varias obras, elaboración de expedientes, entre otros documentos. Sin embargo, y el buen año según la estadística que lo tenemos ahí en la municipalidad y también en el Ministerio de Economía y Finanzas, era el año 2017, pero a partir del año 2018 ha empezado a descender, bajar, ¿no?, de financiamiento con regalía contractual. El año pasado hemos tenido la más baja, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se ha sentido en Chalhuacho, por ejemplo, puestos laborales, todo ello? Porque nosotros hemos ido también, no solamente yo he mirado el dinero de regalía contractual, canon minero, sino era ir a Lima, de Lima traer con expedientes técnicos. Nosotros siempre, en todo momento, yo he informado, hemos traído más de 125 millones de soles. Eso es lo que nos ha dado sostenibilidad en el trabajo y por eso casi no se ha sentido en nuestras comunidades falta de oportunidad laboral. Sin embargo, si nosotros hubiéramos mirado solamente regalía contractual del canon minero, yo creo que a partir de junio no hubiéramos tenido ya trabajos en Chalhuacho, porque lamentablemente por la situación social, el conflicto social que se ha vivido durante el año 2022 en todo el corredor vial minero, empezando desde Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas, solamente el año pasado hemos tenido realmente ingresos de 6 meses. Los 6 meses hemos perdido el año pasado, señores. Y ahora, desde el 28 de octubre, empezaron a hacer nuevamente el paro Belille, luego Chalhuahuacho. Entonces, quiere decir, de noviembre y diciembre, no vamos a... La mina no ha podido trabajar como debe ser. Entonces, enero, febrero no van a tener recursos suficientes para poder asignar desde el MEF para las municipalidades de nuestra región, Chalhuacho, la provincia. Eso está claro. Entonces yo quisiera pues la reflexión de parte de nuestros dirigentes y también la propia Presidenta de la República, que tiene que reflexionar y tenemos que trabajar, porque nosotros hemos estado también en una situación grave, lo que es la pandemia, ¿no? Durante los años 2020, 2021 hasta el 2022, 3 años hemos estado en este problema, recién estamos saliendo y luego
nuevamente entra esta crisis política, ¿no? Ojalá podemos superar todos, ¿no? Todos los peruanos tenemos que pensar en bien de nuestra sociedad, ¿no? Y de esa manera podemos superar todos estos obstáculos o vices que tenemos a nivel nacional y en Chalhuacho. Señor alcalde, efectivamente hay mucha población que de algún modo pues todavía es incrédula lo que tú estás manifestando con respecto a este presupuesto que efectivamente enero que pasó, febrero que pasó, y de hecho que el actual alcalde lo está palpando, me imagino, y obviamente este ingreso de canon, de regalías, obviamente no van a afectar solo este mes, seguramente los meses venideros, por toda esta situación obviamente en la que estamos viviendo, porque usted mismo lo ha dicho, Minera Las Bambas no ha venido, no está trabajando con total normalidad, y peor aún ahora con el anuncio que dio pues el cierre ya general que se ha dado desde el 1 de febrero, y eso hay mucha población pues que efectivamente no sé, no lo ha sentido seguramente todavía en su gestión de usted, pero sí lo está sintiendo ahora y lo va a sentir en adelante mucho más, porque no habrán o no se continuará con total normalidad estos reinicios de obras importantes que la actual gestión obviamente ya empezó a manifestar, a dar, pero en el camino seguramente va a haber se va a parar estas obras importantes. Sí, ¿no? Lo que sucede es que el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos ya manejan un estimado de presupuestos hasta el año 2030, ¿no? Y por eso el año pasado, por ejemplo, el año 2021 exactamente, en la última sesión que realizamos, ¿no?, de aprobación de presupuesto para la ejecución del año siguiente, nosotros solamente hemos aprobado 68 millones, no obstante el MEP sacó una resolución directora 020-2021 a fin que todos los municipios incorporemos a nivel de la región de Apurímac. Por ejemplo, el municipio de Chalhuacho tenía que incorporar, en otras palabras, es juntar o aumentar ese presupuesto a 68, tienes que aumentar 101 millones, pero solamente era presupuestal, no financiero. Entonces, durante el año 2022 ha sufrido. Nosotros desde el mes de enero no teníamos liquidez. Hay meses que no llegaba, hay meses demoraban 2 meses y ya el siguiente mes venía. Entonces era un problema grande, y ese problema grande no generó la municipalidad, ha generado la misma población, la misma sociedad, cotabambina, chumbilcana, de Espinar, ¿no? Eso ya no es problema de alcalde, y por eso la reunión que han tenido en la Plaza de Armas, han dicho que el alcalde ha dejado adeudado, que esto, que aquello. Eso es totalmente falso, porque nosotros no hemos dado salto al vacío. Nosotros sabíamos que en el mes de enero iba a llegar el canon minero, realidad contractual. En función a eso nosotros hemos trabajado, hemos devengado en diferentes oficinas de nuestra municipalidad de Chalhuacho. Claro. Por eso es que nosotros queremos que las cosas se normalicen, queremos trabajar. Si yo pregunto a cualquier ciudadano chalhuachino de alguna comunidad de la provincia, hoy ¿qué queremos? Queremos trabajar, queremos estudiar, queremos paz, queremos que nuestra presidenta también escuche, ¿no? Y la población, creo que el clamor más fuerte es la renuncia. Hay que arreglar la situación política. Yo creo que, no sé, entre peruanos nos vamos a perjudicarnos, creo. Eso no me parece bien, señores periodistas, de que Perú no puede seguir así. Tenemos recursos, tenemos gente que quiere trabajar, queremos salir adelante, queremos viajar, queremos trabajar en la zona, por favor, señores. Estamos en crisis, muchos están adeudados. No puede ser así nuestro Estado, no puede estar así nuestro país. Definitivamente, señor Porfirio, es un tema muy delicado el cual está viviendo el país. Aparte de la situación política, eso acarrea
una crisis económica y usted perfectamente lo ha graficado, ¿no? Ustedes habían previsto de que en el mes de este año, enero, febrero, las regalías iban a ingresar ya con normalidad, pero bueno, la situación social no está ayudando para nada. Señor alcalde, en la parte final entiendo de que usted como poblador también y como ex autoridad también va a seguir comprometiéndose al trabajo y lógicamente al desarrollo del distrito de Chalhuahuacho, en alguna medida también seguir coordinando con la actual autoridad para, vuelvo a reiterar, ¿no? Para seguir viendo el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho. Sí, eso es mi objetivo, ayudar, coadyuvar en lo que necesite nuestra autoridad local. Queremos seguir cerrando brechas porque todavía tenemos saneamientos básicos que no se ejecutan, pero los expedientes están listos. Estamos hablando de 15 comunidades que se ha elaborado expediente técnico con el gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Carmen Alto, de Caicupampa, de diferentes, son total 15 comunidades. Y también dentro del municipio hemos dejado también para otras comunidades que faltaban. Entonces, con todas esas cosas, y en los próximos 3, 4, 5 años estemos cerrando brechas en temas de saneamiento básico. Ahora, en temas de vías de comunicación también, los puentes, las carreteras, los accesos también tienen expediente. Entonces, nuestro alcalde tiene que seguir conversando, tiene que ir a Lima con diferentes sectores ministeriales a que sigan haciendo la gestión, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Nosotros no queremos contradecir lo que ellos tienen que tomar la decisión. Para eso son autoridades locales. Sin embargo, cualquier cosa que están mal informando, nosotros vamos a seguir aclarando, porque no puede ser cuando nosotros en la gestión, incluso en pandemia, cuando nuestro gobierno nacional nos dijo quédate en casa, nosotros seguíamos trabajando en Chalhuahuacho, esforzando, y muchos de nuestros compañeros también han fallecido, los propios funcionarios en la municipal de Chalhuahuacho. Y alguien va a venir, algún funcionario, a decir que esto no sirve, que esto no vale. Eso no puede ser, ¿no? Yo creo que los documentos están ahí, aclararemos cuando necesiten nuestros funcionarios y la municipalidad de Chalhuahuacho. Nosotros vamos a seguir contribuyendo, vamos a seguir avanzando. Si es posible, nosotros vamos a ir a explicar comunidad por comunidad, porque yo tengo todos esos documentos, que las copias, ¿no? que hemos hecho en la gestión, ¿no? En prácticamente 3 años de gestión en mi periodo, porque hemos estado impedidos 3 años por la situación, por la coyuntura de emergencia sanitaria a partir del año 2020 hasta 2022, señor periodista. Muy bien, señor Porfirio, le hemos agradecido la comunicación telefónica y bueno, saludamos la buena intención de parte de usted en seguir contribuyendo a la gestión actual. Muchas gracias, muy buenos días. A usted, muy amable, hasta otro día. 7 de la mañana con 46 minutos en el informativo Huillariki Ajnatas Kashangwa Eikona Panaikona y Manasontajri. Bueno, en alguna medida genera preocupación este tema de el cierre de vías de comunicación. Este tema de paralizaciones y bloqueos, vuelvo a decirles, ¿a quién afecta? Al Ejecutivo, al Legislativo. A ver, Yachtamas igual que Panay, congresista con apacho, que hay problema, Paikunamancho, que afectación chianca, Hueracocha, ministro con Amancho, presidenta de la República Mancho, afectación chianca. Mana, Yachtamas y con una y otra vez le vuelvo a decir que el cierre de vías de comunicación afecta directamente a la población. No callan chispachtaja. Ya está más económico, que está creo ya cosa manch pipa está a ver problema, pipa está gas wicharamon, pipa está a ver gasolina wicharamon, pipa está a ver rique productos de primera necesidad, arroz, fideos, pollo, trantico y también a ver pipa está chi wichamon. Bueno, ahí está la respuesta. Usted tiene la respuesta. 7 de la mañana con 47 minutos en el informativo Huillaricui, servicio a la comunidad Guayacaicuna, Panaicuna, mucha atención. Bueno, nos piden difundir la siguiente información a través de Radio Surfu y redes sociales sobre el fallecimiento del señor Alberto Rolly Guamaní Sánchez, natural del distrito de Tambobamba, para poder ubicar a los familiares del señor Alberto Rolly Guamaní Sánchez. El señor ha fallecido, lamentablemente, dice, en la comunidad de Ispacás,
Ispacas, así dice, provincia de Condesuyos, Arequipa, en minería ilegal. Ahora están buscando a sus familiares. Por favor, apóyanos con ubicar a sus familiares. Los familiares tienen que comunicarse a este número celular. Es el 938-350152. El señor Jorge Villanueva tiene conocimiento sobre el tema. 938-350152 con el señor Jorge Villanueva. Lamentable, amigos oyentes, ha fallecido el señor Alberto Rolly Guamaní Sánchez, de 59 años, natural de la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Pilla presaksen que soy que la con Ariki, imagina Choriki Willarichis familiar Ninkonaman. Alberto Rolly Guamaní Sánchez, él ha fallecido en la comunidad de Ispacas, provincia de Condesuyos, Arequipa, en minería ilegal. Están buscando a sus familiares. Para mayor información pueden comunicarse a este número celular 938-350152. Oxchatao, un número celular neshatariki matepayam sahlachtamasicona 938-350152. De la mañana, yo ya con 49 minutos en el informativo Huillarico, y tenemos comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, acá Radio Surfui, no Cacayale, Patawasi, Coyurquibalta, no Sote, Juvenal Leo Ocaña, vicepresidente de la comunidad. Hueracho Juvenal, Uyarimushaikiko. Arica y Patawasi, Lactape, Taririco, Sebanaya, Caballo. Y a la color, brazo derecho, pequeña marca BQ. Baibata, chay caballo, caba, levanta a Pabuico, trigo la levanta. Con la actualidad, o la coche agente, Maquimpe, casa Taririco, chay caballo, pipas doilo, que se acaban caspaca o cocapuchunco. Caso contrario, van a cocaco chayca, o que se van a mandar aquí, si días pasaron, vendicapsaco, chay caballo, te la tapa, oye. Haik onchaiñat qankuna riki que uywata hapishengues. Ya se van a ya completar ya juegue. Wahmachanta, a ver, mate pari, wajarikuñiguita, papá. A ver, con la actualidad hoy arriba aquí con calle distrito Coyur ocupe. Carbancha y caballo, Balasque, Oraipa, Otaj Vilcaro, o Yaulío, Yahuila, Yana Caballo, Capongasha, Carbancha aproximado 7 a 8 años. Rexeja, Willarina Cuiches, que hay patadas la capital de Cucheca o Capuchunco. Caso contrario, Hawk se barataba, pasaron 15 días checa, vende capoca, che caballo, la tapa, Willarina Cuiches, hay que chacona. Listo, papá, Añanchacuico, Bajaricuñiquita. Tampoco no es camaño. Guayque, Hukta, y apeito, Blachane. Ya, paico y papá, Uyermishaikiko. A ver, compañero con la Yahuila, la Tabanta. Después la Ulío. Animal liquichista con taricapuiches, patawasi, colindancia o copilla, animal con la asca, huaca, caballo, tarerico. Caso contrario, van a contar con que se acajo, rodeo, rodeo pastizal. Si castaña daño, perjuicio, taruasa, patawasi, la tata. Compañero con la, social responsable, animal suave, son de su aire. Listo. Añanchacuique, papá. Somos Ponche Cacho. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. 7 de la mañana con 52 minutos. Nuestra línea telefónica es el 974-78-2420 para que usted también pueda participar con su comunicado, su aviso o también su opinión a través del informativo Huillarico. Y amigos oyentes, continuamos con más información rápidamente a esta hora de la mañana. Mis amigos oyentes, vamos a revisar los comentarios a través de transmisión de Facebook. Antes, nos recuerdan, amigos oyentes, el bono alimentario Huayquey Panay
Recuerda que el bono alimentario, la cobranza es solo hasta el 30 de abril. Podrás cobrar el bono alimentario solo hasta el 30 de abril. Para saber si eres beneficiario o beneficiaria, ingresa a la página web. A ver, apunta que rico, veracocha, bonoalimentario.gov.pe. bonoalimentario.gov.pe, o también puedes celular chequimantrico ajaruita ting gratis le mano solo está pues cobras un quicho al 101, ya 101 anchichat celular chequi prick marcar que contestador en que imachatan chip tapo en que imagina churiki na bono alimentario manti achait monashan beneficiario chukani mana chunes kankiki tapur que hinas pariki kampisriki cobramuita atinki maipi Banco de la Nación escapea caja riki lahtama con pensión 65 beneficiario con paigona pichip cajalango tahriki. Hasta el 30 de abril podrás cobrar el bono alimentario. Para saber si eres beneficiario o beneficiaria, ingresa a la web bonoalimentario.gov.pe o llama al 101. Jamie Willariki Kashariki Lachtamasi con Checa, Ya Willares Hani Kashen Siki, Waikona Panecona Riki, bono alimentario, no escapish Kashen Sik Checa, Lachtamasi con Waikona Panecona Cancuna Pisriki, Tapura Camuchis. 7 de la mañana con 54 minutos. En breve vamos a ingresar con la comunicación telefónica, amigos oyentes, porque hoy en el distrito de Akira también se va a desarrollar, amigos oyentes, lo que viene a ser la colocación de la primera piedra para la infraestructura de la UNAMBA, con sede en Akira, en lo que viene a ser la filial de Ingeniería de Minas. Vamos a esta hora de la mañana a revisar los comentarios a través de transmisión de Facebook. A ver, Gilbert Abarca Farfán dice: buen día, la situación en la ciudad del Cusco es lamentable, no tenemos GLP y si consigues los precios son muy elevados, hasta 80 soles, ni qué decir de los productos de primera necesidad. Lulachu manachu chania chigua ikona panekona pasa rik kono jeri cola perike kichona action con balón de gasto va ikona panekona. Herbert Escudero Mendoza dice: tú no decías cuando estaba Castillo que el Congreso dejaba trabajar, lo archivaron todos los proyectos. Nespataje el jamón. Luis Escudero dice: amigo Javier, señorita Liz, buenos días, felicitaciones por su hermoso programa. Reciba un cordial saludo mis guayquis, nentaj cotabaminos y mis panachas cotabambinas de Luchito Escudero, simplemente el Cholo Cotabambino, director del grupo musical Hermanos Escudero Sumahuacanquis, auténticos carnavaleros de Cotabambas. Para contactos, para los carnavales, para contactar a nuestro amigo Lucho Escudero, a este número celular 989 875203. 989 875203. Gracias Panacha y Liz. Mis huayquecha Javiercito Nespata Calcaica Manches, Añanchaconchi Huaychay Lucho Escudero. A ver, Imaconatan Calcamaranchi Huayquicuna Panecuna a través de transmisión de Facebook. Javier RC, Javier Reaño Sanalea, ¿no es cierto? A ver, Imanentak Tocayo. Cámara de Comercio de Apurímac preocupado por los insumos de las bambas y pide militarización por tal cámara. Dice, ¿qué tal cámara? Por eso el pueblo está cansado. CRJ, lógicamente no voy a decir lo que, bueno, ha escrito, ¿no? Bueno, es su opinión, señor Javier. Bueno, lo cierto es que, gracias, tal como lo decía el señor alcalde, ¿no? Con los recursos, porque hay con recursos económicos que destina el MED, y gran porcentaje de estos recursos económicos provienen de canon y regalías. Cheyuan, obra con arroz con Cheyuan, Yancanacan. Mana chay cachteri, yachtamasecona. Y mamán chariki puricaposo empieza. Marcos Aguamaní Quispe dice: buenos días, señorita Liz, señor Javiercito. Les comunico que me quedé varado en Quilcacasa. Dicen que los comuneros han derrumbado, dice, todo un cerro en 7 vueltas, cerrando totalmente la carretera, que lamentablemente, dice, como nos perjudican a miles de pasajeros
con, dice, eso es terrorismo, Nespataj el Jaigamón, Marcusa Guamani Quispe. Bueno, el derecho a la protesta está tipificado, sí es un derecho, pero a la vez el derecho al libre tránsito también está ahí en el otro lado, ¿no? No, derecho a protestar, derecho al libre tránsito. ¿Cómo hacemos, amigos oyentes? Bueno, más comentarios a través de transmisión de Facebook. Johnny Mamani dice: arriba Alianza rumbo al Tri, dice Vargas Cuñas. Marita dice: hola Javier y Liz, buen día, un saludo desde Tambobamba. Marita Liz, Marita Vargas Cuñas, un Naimant Jalcaramancha, Panay, Somas Ponche Cachun. Roxana Guacho dice: tu forma de escribir dice mucho de ti. Pitata Kate Kutichishan está respondiendo un comentario. Roxana Guacho dice: saludos señores de Radio Surfuy. Aide Quispe dice: buenos días Radio Surfuy. O sea, no tendremos plata para las obras. Más comentarios, dice Marcusa Guamaní Quispe. Rolly Córdoba dice, bueno, responde al comentario de Marcusa, ¿no? A ver, otro comentario. Alguien, su número de la señorita Liz. Saludos, Nespataj. Liz Aldebar, número Ricky. Eduardo Arcos Lima dice: buenos días, Javier Chejia, Liz Aldívar, le escribo atentamente, dice, escuchando atentamente, informativo Huillarico, y saludos cordiales a la distancia desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias, amigos oyentes, a cada uno de ustedes por sus comentarios. Todos tenemos el derecho, lógicamente. Nadie te puede decir que no, y tampoco nadie te puede obligar a pensar de una forma determinada. Lo que ha pasado el día de ayer en la región de Cusco, pues bueno, ha sido preocupante, amigos oyentes. En la ciudad del Cusco, un grupo de personas que lógicamente están en contra de las marchas, que ya están cansados de las protestas, de este cierre de vías, y que al final afecta a la propia población. Pues bueno, el día de ayer se han enfrentado con un grupo de población que llegaron de otros sectores, de otras provincias. ¿Qué es lo que ha pasado? Macanaco y Caponrique, al final ustedes vagos no trabajan, Caponco, Jojlamantata, Canconari y Matata Monain, que no caigo pueblo laico, luchachay con esto, y mi manatarique, hasta el punto de no solo tener agresiones verbales, sino pasar al punto de llegar a las agresiones físicas, amigos oyentes. Esto es lamentable, estamos llegando a este punto. 8 de la mañana en punto, antes de la información deportiva, amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a recibir comunicación telefónica desde el distrito de Aquira. Vuelvo a decir, hoy es una fecha muy importante porque se va a colocar la primera piedra para la construcción de la nueva infraestructura de la UNAMBA con sede en el distrito de Aquira. Harold Quispe a través de la línea telefónica. Harold, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillarico. Javier, muy buenos días. Un saludo a todos nuestros oyentes de la provincia de Cotabambas. El día de hoy, después de muchos años, una grata noticia en favor de la educación universitaria en nuestra provincia de Cotabambas. La Universidad Nacional Micaela Bastidas, el día de hoy, por fin, después de largas luchas, de muchas gestiones de autoridades, de líderes, de dirigentes, de la comunidad universitaria que han estado detrás de la construcción de estas infraestructuras, tanto para administración en Tambobamba, ingeniería civil en Aquira, y también con pena debemos decir que también por esto del licenciamiento de las universidades se perdió pues la carrera profesional de ingeniería civil. Pero el día de hoy el rector va a estar presente a las 10 de la mañana en el distrito de Aquira, dando inicio a la ejecución de este importante proyecto, la construcción de la infraestructura de la ciudad universitaria en la comunidad de Huancacalle, por una inversión de 6.076.000 soles. Este es el monto aproximado que se va a invertir en esta primera etapa, y en horas de la tarde, a las 3, en la capital provincial Tambobamba, para la construcción de la Facultad de Administración, 4.488.000 soles. Estos son los montos adjudicados a los contratistas que tienen que cumplir, pues, a partir de la fecha, los plazos contractuales. El día de hoy se cumple, entonces, con la entrega de terreno y, asimismo, también con el inicio de obra, con la colocación de la piedra. En esta gestión
se han involucrado nuestras autoridades, pues en la provincia de Cotabambas, principalmente el alcalde del distrito de Akira. Recordemos años atrás, Javier, la gesta por la educación universitaria salió pues desde la tierra del Jacacárcel, cuando el exalcalde Rogelio Chahuapajo fue pues el principal impulsor, y al culmino de su gestión pues se creó esta universidad, estas 3 sedes en nuestra provincia de Cotabambas. Bien, daremos también la bienvenida el día de hoy al programa, y para recoger sus impresiones también en esta gestión por la educación universitaria, al alcalde del distrito de Akira, al ingeniero Adolfo Arredondo Laime. Ingeniero Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Coméntenos usted, el día de hoy nos va a dar esta muy grata noticia para la provincia de Cotabambas, fundamentalmente para el distrito de Akira, porque tener una nueva infraestructura para esta carrera profesional de ingeniería de minas es muy importante, y considerando la importancia de la educación que se le tiene que dar en todas las gestiones municipales. Señor Javier, buenos días. Primeramente quiero hacer llegar un saludo cordial a toda la provincia de Cotabambas, especialmente a sus autoridades, a sus dirigentes y a los alumnos y exalumnos de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, la UNAMBA. Primero, quiero agradecer este espacio, y segundo, quiero recalcar que este inicio de ejecución de obra de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Micaela Bastidas, para nosotros los aquireños es pues muy satisfactorio, y además de eso, que va a traer a lo largo del proceso de construcción trabajos temporales que va a beneficiar a toda la población aquireña. Y una vez concluido su ejecución, pues va a beneficiar a todos los alumnos, docentes, a toda la comunidad de Huancacalla Grande, a todo el distrito de Akira, y por qué no decir a la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac y otras regiones aledañas a nuestro distrito, como es la provincia de Chumbivilcas, ¿no?, de la región del Cusco. Todos ellos, todas estas regiones, pues envían a sus hijos a esta universidad. Entonces, esta grata noticia para nosotros es de gran importancia, y asimismo también quiero felicitar a todas las ex autoridades, empezando desde la gestión del profesor Rogelio Chagua, del señor Modesto Guayna, el profesor Isaac, el ingeniero Gonzalo, y bueno, ahora nosotros que ponemos también un poquito de nuestra parte para que se realice esta ejecución de obra, ¿no? Y más tarde también estamos en Tambobamba, en el distrito de Tambobamba, donde también se inicia la ejecución de obra de la Facultad de Administración, ¿no? Qué alegría para Cotabambas. Seguramente también Primera Las Bambas haya aportado algo en este proceso de licitación pública, de financiamiento, de elaboración de expediente técnico y muchos otros aspectos que conllevan a que esta se haga realidad en nuestro distrito de Akira. Y pues el movimiento económico hoy por hoy se centra más en la comunidad de Huancacalla Grande, ¿no? Y muchas gracias, señor Javier, por el espacio, gracias, señor Harold. Entonces quedan invitados toda la población aquireña, toda la población cotabambina, y los ex alumnos y alumnos de la Universidad Micaela Bastidas a esta primera piedra, entrega de terreno, el inicio de ejecución de obra a las 10 de la mañana en la sede central Micaela Bastidas, Facultad de Ingeniería Civil, en la comunidad de Huancacalla Grande. Muchas gracias, señor Javier. Señor alcalde, antes de que se retire, por favor, ya hay un presupuesto asignado, hay un tiempo de ejecución. ¿De cuánto estamos hablando? ¿En cuánto tiempo se estaría concluyendo esta importante obra en el distrito de Akira? Señor Javier, es un monto promedio de 6 millones de soles que le han asignado a este proyecto, con una ejecución promedio de 10 meses. Seguramente por los aspectos climáticos y todo lo que referente muchas veces por los percances que se tienen en la ejecución de obra pueda demorar un poquito más, pero sin embargo nosotros, la Municipalidad Distrital va a estar apoyando de manera constante a esta ejecución. Para nosotros, pues, que se realice lo más antes posible es lo mejor, porque para que realmente al siguiente año, en el año 2024,
los estudiantes ya gocen de una infraestructura adecuada, laboratorios adecuados, mobiliarios adecuados, ¿no? Señor alcalde, justamente quería hacer la consulta, ¿no? Si solo es infraestructura, si estamos hablando solo, digamos, de ambientes, o también se va a hacer o corresponde este presupuesto también al tema del equipamiento de las aulas. Sí, la ejecución del proyecto, este expediente técnico, contempla también el equipamiento, ¿no? Porque usted sabe que una infraestructura sin equipamiento no sería una realidad para una universidad, ¿no? Claro, definitivamente, y eso hace de que se garantice también la calidad educativa. Señor alcalde, lógicamente ahí como medio de comunicación vamos a estar atentos al desarrollo de esta información y el desarrollo de esta importante obra que beneficia no solo al distrito, sino, tal como usted lo ha dicho, a la provincia de Cotabambas, y no solo a la provincia, porque la provincia vecina de Chumbivilcas, por ejemplo, hay estudiantes que vienen desde esta localidad, incluso desde Grau, para poder estudiar en esta universidad, en esta filial. Sí, señor Javier, especialmente lo bueno de todo esto es que nuestros alumnos hoy por hoy van a salir más preparados y creo que van a enfrentar de mejor manera y más conscientemente la realidad de nuestra población y puedan aspirar a muchos puestos laborales que la misma minera Las Bambas ofrece, ¿no? Definitivamente. Señor alcalde, le agradecemos la comunicación telefónica. En la parte final, reitere, por favor, la invitación. Gracias, señor Javier. Una vez más, dirigiéndome a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región de Apurímac, la región Cusco, en especial a los distritos de Chalhuacho y Aquira, Mara, quienes son los más aportantes como estudiantes a esta Facultad de Ingeniería de Minas, invitarlos a las 10 de la mañana en la sede central de la Facultad de Ingeniería de Minas en la comunidad de Huancacaya Grande. Se está realizando la primera piedra, entrega de terreno e inicio de obra de la construcción de la Facultad de Ingeniería de Minas. Muchas gracias, señor Javier. Buenos días, señor Javier. 8 de la mañana con 10 minutos en el informativo Guillarico, y muchas gracias Harold Quispe, el señor alcalde del distrito de Aquira. Pues bueno, nos acaba de dar esta información positiva para lo que viene a ser nuestra provincia de Cotabambas, fundamentalmente el distrito de Aquira. Ya están así con Ariki, nueva infraestructura. Ya pachan, man Ariki, Nayacho, Riki. Aula Nescaconaliacho, sino lo más importante de que estas aulas van a estar implementadas, laboratorios, todo lo que corresponde a la carrera profesional de ingeniería de minas, y en horas de la tarde también la colocación de la primera piedra para la infraestructura y equipamiento también de la UNAMBA con lo que viene a ser la filial de Tambobamba para la carrera profesional de administración. 8 de la mañana con 11 minutos en el informativo Guillarico, y amigos oyentes, en breve se viene también la Catedral del Deporte, el señor William Guamán con la información en el plano deportivo. Antes, amigos oyentes, mucha atención, el presidente en este caso están haciendo recordar sobre el bono, que ya hace un rato lo hemos mencionado, mis amigos oyentes, sobre el bono que usted tiene que realizar la cobranza, mi amigo oyenta, bono chakashamri que colocachata chasquiagamuna equipa. Che kariki kankiki kiriki mashkarakamuy número celular chequimantapos guajarukuin kiriki kankiki kiriki yachanayki pajariki kashancho beneficio manacho ma kankiki tapiurukuinki y ma número man 101 che llaman guabayki guajara chiriki guajara psin kiriki número celular número DNI que tapiaramsin kiriki henas chip ni aramsin ari beneficiaron que cobra Caminespa. Bono alimentario. Hasta el 30 de abril podrás cobrar el bono alimentario. Para saber si eres beneficiario o beneficiaria, ingresa a la web bonoalimentario.gov.pe o llama al número 101 totalmente gratis. Yo solo está siempre cobras un quecho gratis. Le voy a caer pane. Más información, amigos oyentes.
8 de la mañana con 12 minutos. Mientras tanto, en el plano nacional, Congreso rechazó proyecto de adelanto de elecciones al 2023 que incluía la consulta para Asamblea Constituyente. Foja cero, amigos oyentes, regresamos a cero. Guayacay Panay. Como si este proyecto, recuerdas que ya antes habían votado el Congreso de la República y habían dicho sí, que se dé adelanto de elecciones. Pero bueno, con toda esta votación que se ha desarrollado el día de ayer, todo regresó a foja cero. O sea, la situación tal cual, amigos oyentes. Con 48 votos a favor, 75 en contra, una abstención. Yo me hago esta pregunta, ¿no? De las abstenciones, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? No está bien de que este congresista se haya abstenido. No hay capacidad para decir estoy a favor o en contra. Por favor, no puede ser. El Congreso rechazó el proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de elecciones y la realización de un referéndum para una asamblea constituyente propuesta en minoría presentada por Perú Libre. Después de la votación hubo una reconsideración presentada por el Parlamento. El señor Flavio Cruz de Perú Libre, que no procedió con 47 votos a favor, 78 en contra y una abstención. Previo a ello, con 12 votos a favor, 103 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso rechazó votar por separado el adelanto de elecciones al 2023 y el referéndum para una asamblea constituyente previsto en el dictamen de Perú Libre. Acachallape votason, alinchu kanmanchu manachu, nespa tapona con griki. Y minatariki, a ver, adelanto de elecciones al 2023. Acachallata votación, Huachtata Rigi, Acachallata votación Rigi, Asamblea Constituyente en Escama, alguien chocaba Manacho. Ahí sale la propuesta, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa en el Congreso de la República? Dicen, no, que sea todo por en conjunto, porque solo 12 votaron a favor y 103 en contra. Manan Munancucho, Lachtamasicona, y Manacusoncha Kakun, y Manacusoncha. ¿Qué decía el texto de Perú Libre, amigos oyentes? Eso es importante leerlo, ¿no? El texto sustitutorio presentado en minoría por Jaime Quito de Perú Libre planteaba que el adelanto de elecciones se lleve a cabo el segundo domingo de julio de 2023, en donde congresistas y parlamentarios andinos culminen su periodo el 29 de septiembre. Además, el actual mandato presidencial culmine el 30 del mismo mes. Mana congresista con el Achtamas Ripuit Monangocho, mana, checa. Los congresistas y parlamentarios andinos culminen su periodo al 29 de septiembre. Asimismo, el proyecto incluía que los congresistas y parlamentarios andinos electos inicien funciones el 30 de septiembre hasta el 26 de julio del 2026 y que la presidenta jure y asuma el cargo el 1 de octubre del 2023 para culminar su mandato el 28 de julio del 2026. También el dictamen señalaba la elaboración de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente que sea ratificada mediante referéndum. Muy bien. Imanasun tajre. Imina tanquita roasun. Imina tanquita llancasun llactamasikona guaycaicona panaicona. Mana alincho capuchón. Hemos regresado a Foja Cero. No hay nada, absolutamente nada, amigos oyentes. 8 de la mañana ya con 16 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana, la Catedral del Deporte, el señor William Guamán con la información en el plano deportivo. William, buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfuy y por supuesto el esperado bloque deportivo. ¿Cómo están? Seguramente en nuestra provincia de Cotabambas también con ligeras precipitaciones fluviales. Se está dando las lluvias de manera intensa en la región sur del país. Bueno, les comentamos, amigos oyentes, que la crisis, digamos, que vive en nuestro país también se trasladó al fútbol, lo habíamos dicho ayer. Había posibilidades de que tras una reunión que sostuvieron precisamente 8 clubes que no quieren participar, digamos, de esta primera etapa del torneo debido a una medida cautelar que aún mantiene la Federación Peruana de Fútbol por los derechos de transmisión. Ayer ratificaron su decisión en horas de la noche, pero son 7 clubes porque Universitario de Deportes
dijo que va a continuar en este proceso, es decir, salió de este grupo de los 8 y ahora va a jugar su encuentro el fin de semana. Entonces, pero 7 sí ratificaron a través de un documento. Entre ellos se encuentra precisamente el Cienciano del Cusco, el Alianza Lima, el Sport Boys, que dieron cuenta que no van a jugar el inicio de la Liga 1 2023 en un comunicado que lo emitieron precisamente el día de ayer, en el que también resaltan de que Universitario salió de este grupo de los 8. Contundente fue esta decisión. Lo cierto es que no van a participar estos 7 equipos de la primera división del fútbol peruano. La medida con las firmas de la Alianza Lima, el Binacional, Cienciano del Cusco, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y el Deportivo Municipal llega al menos 24 horas antes del inicio pues de la Liga 1, luego de que la Federación Peruana anunciara su inicio tras también la reunión que tuvo Agustín Lozano con Juan Reynoso y el Premier Otárola para que puedan mover precisamente el fútbol profesional. Lo cierto es que hoy viernes 3 de febrero está agendado este partido entre el Cusco FC frente al Sport Huancayo en el Estadio Garcilaso del Cusco por la tercera fecha de este torneo. ¿Qué va a pasar? Se están preguntando. ¿Va a jugar el Cusco FC? Porque ayer arribó, en medio de algunas movilizaciones que se dieron en la ciudad del Cusco, arribó el cuadro del Sport Huancayo, ¿no? Ya se instaló, está acá, ellos están decididos a jugar su encuentro, seguramente se presentarán a las 3 de la tarde que está pactado este encuentro en el Estadio Garcilaso del Cusco. ¿Qué dijo el Cusco FC? Que es protagonista, porque es la primera fecha, ¿no? Bueno, es la tercera fecha, es cierto, pero es el lanzamiento de la Liga 1. Ayer precisamente su asesoría legal, o el representante legal, en este caso el señor Maxwell Callo, manifestó que no van a jugar este encuentro, porque así lo decidieron a través de este comunicado y se integran pues a estos 7 clubes que no van a participar de esta fecha. Bueno, de esta fecha dijeron, no sé qué va a pasar más adelante. Lo cierto es que hoy se debería jugar este encuentro. Todavía están por ahí viendo las posibilidades de que en horas de la mañana se flexibilice esta situación. Va a haber una reunión también adicional. La Federación Peruana de Fútbol tiene su posición férrea, igual también estos 7 clubes. En realidad no hay visos de solución. Ya aparece este tema del Congreso de la República entre los partidos que participan pues de estos procesos allá en el Congreso de la República. Pareciera lo mismo, no existe visos de solución, cada uno tiene su posición y nadie da su brazo a torcer. Y todos sabemos que en un proceso de negociación siempre tienes que dar a torcer, o sea, bueno, en este caso acceder a algunos pedidos, también escuchar a la otra parte, ¿no? Como dicen, ganar, ganar. No, ese es el propósito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay cierta posibilidad, les manifestamos, amigos oyentes. Ojalá que de repente por ahí se pueda dar una solución, pero lo cierto es que la posición ya se ha dado y está bastante seria, ¿no? Con respecto al inicio de la Liga 1. Y bueno, otro de los clubes que también tendría que jugar mañana es el Cienciano del Cusco, que debería visitar precisamente, jugaría de visita, pero no van a viajar, la decisión está tomada. Lo mismo pasa con el Alianza Lima, que debía jugar con el Sporting Cristal en el partido de la fecha, lo decían muchos. El Sporting Cristal sí se va a presentar. Entonces el problema parece que va a ser con Walcover, ¿eh? Este inicio de la fecha número 3 del certamen. Veremos qué pasa. Todavía hay horas decisivas en hora de la mañana donde seguramente se va a definir y todo va a estar clarísimo. Aunque esto tiene un tinte también político, ¿no? Un tinte, digamos, ya extradeportivo, porque estos clubes también están pidiendo la renuncia de Agustín Lozano, ¿no? Ya parece, como dijo, es un problema social. Así como están pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, también los clubes están pidiendo la renuncia de Agustín Lozano, pero bueno, él tiene todavía, ¿no? Tiempo para poder permanecer en la Federación Peruana de Fútbol, porque así lo eligieron. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, ahí está la situación de estos clubes. Entonces también les damos a conocer, amigos oyentes, que se movió un poquitito la estructuración de la liga o de las divisiones menores de la Federación Peruana de Fútbol. Hablemos de selecciones. Lo cierto es que Pablo Segarra fue presentado ya como nuevo técnico de esta sub-17. El entrenador del Sporting Cristal va a tener el reto de dirigir precisamente el sudamericano y el mundial sub-17 a disputarse en este país. Ojo, tenemos mundial este año, Javier. No sé qué va a pasar. La organización debería ser a lo grande. Todavía, digamos, nos están mirando con buenos ojos para esta organización. Ojalá que se dé más adelante.
y que podamos realmente mostrar al mundo que estamos hechos para grandes cosas. Así como organizamos los Juegos Panamericanos, deberíamos organizar un gran mundial en esta categoría. Y para este propósito fue nombrado Pablo Segarra como técnico de la Sub-17. Recordemos que antes estuvo Flavio Maestri, no sé qué pasó, parece que hubo ahí temas precisamente con el equipo, con esta categoría específicamente. Luego los resultados también del sudamericano en la Sub-20, donde no ganamos absolutamente nada y era necesario una reestructuración. Guillermo Solar también está dentro de como en la planta o la unidad técnica, en este caso, de menores de la selección peruana de fútbol, y ayer habló clarísimo con respecto al plan de trabajo que tienen en la Federación Peruana de Fútbol. Y ayer habló Ricardo Gareca, mi estimado Javier, su técnico, a quien lo admira más mucho, usted también, nosotros naturalmente. Ricardo Gareca parece que va a ser el técnico de Ecuador, está en las negociaciones. Él dijo, igual que habló como con la selección peruana, ¿se acuerdan? Cuando no se dio, dijo, bueno, mi área legal está trabajando en ese tema, yo estoy al margen. Cuando mi área legal defina que sí puedo dirigir a la selección ecuatoriana, lo voy a hacer con muchísimo gusto, pero habló con mucho beneplácito, habló con bastante autoridad también, para poder dirigir a la selección ecuatoriana. Entonces lo tendríamos, parece que en la vuelta de la esquina, en las clasificatorias al próximo mundial, a Ricardo Gareca, dirigiendo esta vez a la selección ecuatoriana. Ojalá que tenga muchísima suerte, es un técnico bastante querido en nuestro país. Habló bastante también del fútbol peruano, habló de su pasado y la presencia de jugadores emblemáticos como Paolo Guerrero, a quien le echó bastantes flores. Lo mismo pasó también con una pequeña entrevista que le hicieron al crack del fútbol peruano. Hablamos de Paolo Guerrero, que habló muy bien de Ricardo Gareca. Bueno, esta es la información deportiva, mi estimado Javier. Parece que no va a haber fútbol profesional, la Liga 1, pero de manera cortada de semana, solo con algunos partidos que se darían por este comunicado que emitieron, o 7 clubes que decidieron no jugar esta fecha. Nos retiramos, Javier, que tengas buena mañana. Gracias, William. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, ya saben, amigos, siempre hacer un poco de deporte es fundamental e importante para estar bien de salud. Hoy lo esperamos a mi amigo Javier en una pichanguita de los viernes. Perfecto, ahí estamos. Gracias, William. Un abrazo, hasta luego. 8 de la mañana y ya con 24 minutos en el informativo Guillarico, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final si va a haber fútbol profesional o no. Muy bien, hora de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Guillermo Richarte, ¿cómo está usted? Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, Javiercito. Buenos días, Liz. A ustedes muy buenos días. 8 de la mañana con 24 minutos. Nos vamos de inmediato, sin pérdida de tiempo, mi estimado Javier, a los principales diarios de nuestra región, por supuesto. Ahí también ellos tienen un buen espacio, ¿no? Vamos a ver, en este caso, el diario El Pregón de Abancay, amigos. Lo que usted decía a inicio del programa, creo, mi estimado Javier, le escuché decir, fuga de talentos. Y es que efectivamente acá dice aplicación de la ley 419 ha originado inesperada salida de profesionales. Esto es del gobierno regional. Estamos prácticamente en los primeros días en el primer mes del mes de enero de este año. Prácticamente pues han tenido que sacar porque hay que cumplir con la ley. En este caso, la Contraloría está revisando si se cumple o no se cumple con contratar a los funcionarios conforme a su meritocracia. Acá dice, a menos de cumplir un mes, dice, 10 funcionarios de confianza designados por el gobernador Percy Godoy Medina fueron cesados por no reunir el perfil profesional para ocupar cargos de gerentes o directores en el gobierno regional de Apurímac. ¡Qué roche! Así dice el diario El Pregón. En realidad eso debe ser, así debió ser desde mucho antes a cumplirse, porque efectivamente no se trata de darle favores, de devolver los favores políticos dándole cargos importantes a personas que no cumplen, pues no tienen el perfil. Para eso estamos los profesionales, o sea, hay tantos profesionales que están ahí que se han esmerado tanto y para nada. Vamos a ver qué más dice por aquí. Atención, el diario El Pregón, sector turismo en ruinas. Dice, el 50% de puneños se quedó sin trabajo el último mes. Mira, El Pregón analiza la situación de Puno.
También dice desesperación de usuarios. El banco de todos en Abancay se va quedando sin dinero. Manan colge canchu banco, pimaimanta paseamos colge. Chaimanta Caixa Guayacuna Panaicuna, turbulentas aguas del río Pampas devoran a niña de 9 años. Dramática búsqueda, amigos. Están buscando el cuerpito de esta niña que cayó a las aguas del río. Vamos a ver qué otros diarios tenemos. Atención, amigos, nos vamos de inmediato al diario El Sol de la ciudad del Cusco. Atención, planifican apertura de vías bloqueadas. Hay una fotografía con los protestantes al otro extremo y a este lado con la policía. Dice, con movilizaciones pacíficas y suspensión de actividades comerciales se desarrolló paro nacional en Cusco. En tanto, la policía va planificando acciones para liberar vías. También dice, atención amigos, ¿qué más trae? Atención, bloqueo en Espinar cumple 3 semanas, dice, atención, el diario El Sol. También dice, región Cusco contará con trámite de brevete electrónico. ¡Qué bueno! Porque hace tiempo que no se cumple con esto y en realidad muchos miles, se podría decir, de conductores están perjudicados. Va rápidamente, amigos, atención, nos vamos a ver a otro diario. En este caso nos vamos, atención, a otro diario, amigos, de circulación regional. Por supuesto, vamos a ver qué dice por aquí el diario El Trome. Atención, el diario El Trome dice, militares ponen orden en carreteras. Dina reitera que no va a renunciar. Así dice el diario El Trome. Rápidamente nos vamos a ver otros diarios, amigos. Atención, que hoy día el diario El Correo también dice, no cederá al chantaje. La presidenta de la República señala que su renuncia no está en juego, Así que, y además dice desde Piura, Dina Boluarte considera que violentistas que generan el caos son un sector mínimo y afirma que nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. Asegura también que el radicalismo se orquesta en la Diroes, ahí donde está detenido el señor, en este caso el señor expresidente de la República, Pedro Castillo. ¿Qué más dice? ¿Qué más trae, amigos? Atención, nos vamos a otros sitios, a ver, vamos en Arequipa, dice el diario El Correo. Boluarte no acepta chantaje. Atención, ¿no? Acá dice, la presidenta Boluarte no acepta chantaje. La presidenta reiteró que su renuncia al cargo no está en juego y espera que el legislativo vea las elecciones. En duda presencia de fútbol, en este caso del equipo de Melgar, en los partidos de la Liga 1. Bueno, acá también más abajo dice, atención, el drama diario para conseguir el balón de gas. Numerosas personas madrugan para alcanzar un tanque en medio de la escasez y el encarecimiento del combustible. La fotografía, amigos, de personas adultas, señoras, madres haciendo cola y trasladando su baloncito de gas que ha conseguido luego de hacer una tremenda cola. Y le escuché a nuestra compañera también, por supuesto, que ella, por supuesto, compartimos con todos aquellos, porque hay personas que viven dentro de un departamento, dentro de un cuarto, cómo se cocinan ellos. Ahora la línea también es carísima, amigos. Llanta taps mana taringue chupanachay, mana pasea mucho caballo con apps ya está más que llanta tapamos bajar aquí. Mana pasea mucho. Chay nan kai situación ya está más secuna. Nos vamos desde Huánuco, nos llega el correo también, correo de Huánuco dice, atacan a alcalde. Turba lanza huevos a Toño Jara. Un grupo de manifestantes que protestaba contra el gobierno central se ensañó sin motivo alguno contra el burgomaestre de Huánuco frente a la Cámara de Comercio e Industrias. Nos vamos a ver a los diarios de circulación nacional rápidamente, aunque el tiempo ya nos ha ganado, pero de todas maneras revisemos una rapidito, a vuelo de pájaro nomás, amigos, atención. Nos vamos a ver en los diarios, a ver qué dicen los diarios de circulación nacional a esta hora del día. Atención, amigos, a ver, vamos a ver qué dice el diario La República. Boluarte, no voy a renunciar, así dice. Atención, más abajo de la fotografía del Congreso, se aferran a sus curules, rechazan por tercera vez el adelanto de elecciones. Bueno, así está la cosa. El discurso en plaza pública dice, nosotros queremos adelanto de elecciones, que se vaya Dina Boluarte, que haya, bueno, una serie de cosas, pero dentro del Congreso votan en contra del adelanto porque están condicionando todavía
a otro aspecto. Quieren pues nuevamente una nueva constitución, amigos. Chaita Munesanco y Yachtamasecuna quieren aprovechar en este paquete para decir eso. Vamos a ver qué más dice. Atención, en Talara, refinería mitigará riesgos de escasez de petróleo según el gobierno. En la primera etapa se contará con 30.000 barriles diarios, dice. Atención, una CTS equivalente a uno de sus sueldos recibirán los docentes contratados. Es lo que dice la República, amigos. Atención, más abajo en economía dice especulación con gas domiciliario persiste en varias ciudades del sur. Sobre todo, amigos. Atención, el diario El Expreso dice renuncia o la vacan. Atención, dice, crece consenso para sacar de la presidencia a Boluarte y no hay adelanto de elecciones. Congreso le pide recuperar orden y dejarlos legislar. Un sector de la derecha le pide dar un paso al costado si no puede gobernar. Se prepara una moción de vacancia en su contra. Eso es lo que está pasando adentro. Bueno, no quieren ir. Semana Munango pasa poita, ya está más seco. 8 de la mañana con 32 minutos nos vamos con estos diarios que prácticamente que dan una señal más o menos, calculan el escenario, cómo está a nivel nacional, mi estimado Javier. Liz, un abrazo para ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Hasta el día lunes. Los discamos. Amigos oyentes, en la parte final solo la pequeña reflexión. Entendemos perfectamente de que, bueno, hay población que sí, no les afecta, ¿no? El tema del encarecimiento, el tema de que el combustible suba o que el gas suba, ¿no? Pero definitivamente tenemos que ser también un poquito empáticos, ¿no? Y entender de que esta situación afecta a mucha población, sobre todo, amigos oyentes, ¿a quiénes? A la población que tiene menos recursos económicos, aunque usted no lo crea, a ellos. La gente que, digamos, de provincias va a capitales de región para un poquito, ¿no? Crecer, buscar el desarrollo. Y bueno, cuando uno va a buscar eso, pues bueno, se encuentra con diferentes dificultades. Uno de ellos, un lugar, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a dormir? Consigo un cuarto, y un cuartito no puedes armar tu concha para, pues bueno, para cocinarte, ¿no? Esa es la tremenda preocupación que están viviendo muchas familias en la región de Cusco, en Arequipa, en Tacna, amigos oyentes. Bueno, esperemos que en el transcurso de estos días, por ejemplo en Cusco, se pueda ya habilitar las vías de comunicación. La Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, en el transcurso de estos días ya lo han confirmado. Van a salir a limpiar o liberar las vías de comunicación. Amigos oyentes, llegamos a la parte final. Mi nombre es Javier Chejia, a nombre de Liz Aldívar, a nombre de William Guamán, a nombre de Guillermo Recharte. Esto fue el informativo Huillarico y nos estamos reencontrando ya el día lunes. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.